Buen día, profesor Jesús. En esta oportunidad le presentaremos nuestro proyecto investigativo titulado El efecto de los estresores laborales intervenidos con el clima laboral en el desempeño de cada empleado. Los integrantes del grupo somos Juliana Cortés, Álvaro González y Mateo García. Bueno, nuestro trabajo habla sobre de qué manera los estresores laborales tienen efecto en el desempeño personal y de qué manera el clima organizacional puede ayudar a que la organización no tenga un gran impacto sobre el desempeño gracias a los estresores. Bueno, el clima laboral desde hace unos años es de suma importancia, ya que necesitamos mantener a los empleados a gusto con sus puestos de trabajo y en su convivencia diaria. Las empresas de estos tiempos tienen gran preocupación y empatía por los empleados. Los factores externos que puedan influir en el desempeño laboral e individual, como los estresores, que pueden ser la sobrecarga de trabajo, los horarios poco flexibles, el insomnio o factores como la luminosidad en el lugar de trabajo o problemas personales y familiares que cada empleado pueda padecer. De esta manera, las organizaciones tienen que sortear la manera en que estos estresores no afecten el desempeño normal de la empresa. Planteamiento del problema. El rendimiento es uno de los elementos de gran importancia para una empresa, ya que es uno de estos factores que define los resultados de la misma. El rendimiento se encuentra definido por el clima laboral y los componentes que éste posee, tal y como son los estresores laborales, que pueden ser externos o internos a la organización. El clima, junto con estos estresores, ejercen gran influencia en los individuos. Es importante conocer cómo influyen en el comportamiento de cada uno de ellos, para así poder entender cómo llegan a afectar el rendimiento, que es lo que tanto nos interesa en este caso. Bueno, los antecedentes comienzan que el desempeño se entiende como la acción o acciones que una persona realiza con el ánimo de obtener un resultado. La Organización Mundial de la Salud declara que el estrés laboral se presenta cuando ciertos aspectos del ambiente son extremadamente difíciles o exigentes para ser enfrentados por una persona, lo cual puede manifestarse por medio de un patrón de reacciones psicológicas, emocionales, cognitivas y conductuales, que es a lo que nos queremos referir cuando planteamos que el estrés puede tener efecto en el desempeño laboral. Las organizaciones exitosas dependen de la voluntad de los empleados a participar en tales actividades, aunque no sean recompensados. De esta manera, el clima laboral es de suma importancia, ya que si las personas están a gusto con sus puestos de trabajo, pueden realizar tareas que no siempre van a ser recompensadas. Se pronostica que el clima de una organización puede motivar a los empleados para llevar a cabo las empleadas y las actividades por completo. De esta manera, si un empleado lleva las actividades de manera rigurosa, bien y exitosa, el desempeño va a crecer totalmente y de esta manera la organización como tal. Bueno, nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo influyen los estresores laborales en el desempeño personal laboral teniendo en cuenta el manejo del clima organizacional según la empresa? Justificación. Es de vital importancia el conocimiento de cómo afectan los estresores laborales al clima de la empresa en general y cuáles son las consecuencias de la existencia de estos factores dentro de la organización a nivel individual. Todo esto para lograr obtener indicios bien respaldados y argumentados de cómo controlarlos y así más tarde llegar a apuntar a una mejora de resultados, que al mismo tiempo podemos lograr obtener mejores rendimientos, que es nuestra búsqueda. Tenemos el rendimiento, que es un foco esencial para la investigación, como ya se dijo, y para cualquier empresa que busque conocerse. Una parte importante para un administrador o gerente en cuanto a la toma de decisiones. Como es sabido, siempre deben pensar en cómo cada decisión
puede afectar el clima laboral. Los objetivos. El objetivo general de la investigación es explicar cómo los estresores laborales pueden llegar a influenciar o afectar el desempeño laboral personal y de qué manera el clima organizacional es tan importante en esta interacción y cómo estos cambios generados se proyectan directamente en el rendimiento organizacional, optimizando o impidiendo la correcta aplicación y una mejora en los resultados de la organización a estudiar. Nuestros objetivos específicos es exponer el rol que tiene el clima organizacional y los estresores laborales para entender los efectos en el desempeño laboral individual. Establecer qué repercusiones tiene el clima laboral en el manejo de los estresores que alcanzan a los empleados de la organización. Analizar el comportamiento natural de nuestros empleados, bajo qué situaciones presentan mayores cambios y por ende de qué manera el estrés tiene un mayor impacto. Plantear cuáles estresores laborales tienen mayor significancia influenciadora en el desempeño individual. Ahora hablaremos del marco teórico. En primer lugar, quisimos definir el clima organizacional. Para esto nos apoyamos en Carlucci y Schumann, quienes afirman que es una característica conformada por elementos superficiales y temporales, como lo son reacciones, percepciones y opiniones sobre cierta característica dada. Previa a esta definición, Brunet nos habla sobre la relevancia del clima laboral en la identidad de cualquier empresa. Por esto es tan necesario tenerlo en cuenta. Años antes, Massey en 1985 hablaba del clima como la percepción de los empleados sobre la calidad del ambiente donde laboraban. Actualmente el concepto ha adquirido varios matices gracias a Randhawa y Kaur, donde la estructura de la empresa, el ambiente y la cultura modelan un clima único. Ahora sobre el rendimiento de la organización. Inicialmente se creía que lo único que podría tener efecto sobre la concentración y el rendimiento de las personas en el lugar de trabajo era el aspecto físico de este, tal como lo era la manipulación de la iluminación, la temperatura y el ruido. De acuerdo con Robbins, quien sugiere que la clave para mantener una pendiente positiva en la curva de rendimiento es generar emociones positivas continuamente en los empleados. Introduciendo un nuevo factor emocional, se afirma que el rendimiento ha venido adquiriendo una vinculación más fuerte con el tema de clima y cultura, con el pasar de los años y con la aparición de nuevos estudios empíricos que lo corroboran. Más recientemente, Shaw ofrece un nuevo vínculo entre el rendimiento y las personas, siendo el placer uno de los nuevos moderadores del nivel de rendimiento. Aquí se afirma que el empleado debe sentir placer en su lugar y actividad laboral, acompañado de experiencias positivas para que su satisfacción laboral se vea incrementada, subiendo los niveles de productividad. Para hablar de los estresores del trabajo, primero es necesario precisar lo que al comportamiento contraproducente se refiere. De acuerdo con Susie Fox y sus colegas, es un comportamiento negativo que voluntariamente va dirigido a la organización o a algunos de sus miembros. Entre estos comportamientos nocivos se encuentran la agresión, el desacato de instrucciones, entre otros. Es importante traer este concepto a flote debido a que es una de las principales consecuencias por las que es necesario tener en cuenta los estresores del trabajo. En este sentido, considerando el trabajo de Spector y Jacques en 1998, los conflictos interpersonales, la ansiedad, la tensión y la carga laboral son de los más comunes estresores que desencadenan los comportamientos anteriormente mencionados, generando inefectividad, un clima pesado y tenso y por ende un mal rendimiento de los miembros de la empresa.
Los autores afirman que los estresores varían en intensidad de acuerdo con el sector que afecten. Es decir, se espera que la carga laboral genere menos tensión que los conflictos interpersonales, debido a que tiene un peso sobre la relación social y laboral dentro de un lugar de trabajo, desencadenando, por supuesto, un clima tenso, disminuyendo la cooperación y por ende el trabajo en equipo. Por último, de acuerdo con Gilboa, Chiron, Fred y Cooper, la relación existente entre cualquier estresor y el rendimiento de los miembros de una organización se deriva en dos posibles dimensiones, una positiva y una negativa. Cuando el estresor se ve como una amenaza o obstáculo, se espera que el rendimiento se vea afectado negativamente. Esto es debido a que cuando un empleado percibe un estresor puede llegar a ser dañino, utilizará toda su energía para enfrentar a este estresor, en vez de realizar sus funciones. Nuestras hipótesis. Se plantean dos hipótesis. H1. El desempeño laboral se ha visto afectado a causa de los estresores laborales y estos se ven mediados por el clima organizacional que presenta cada empresa. Como los estresores laborales, como la sobrecarga de trabajo, la poca luminosidad, los horarios poco flexibles, acompañados del estrés, son motivos causales del bajo desempeño de los empleados. ¿Cómo se generan estos cambios? A cada empleado, cómo se afecta y por ende la organización debido a que no puede funcionar de una manera habitual. Estos cambios se ven representados en el rendimiento y el desempeño total de la organización. H2. ¿El clima organizacional modera la reacción de los estresores laborales en los empleados? Los estresores laborales pueden producir en cada empleado distinto tipo de problemas y afectaciones. Por ende, un clima laboral adecuado en la organización puede disminuir estos efectos, ya que si se tiene un clima laboral donde se permitan algunos horarios, donde tengan algunos permisos, donde la sobrecarga de trabajo no se vea y pueda realizarse un trabajo en grupo, o la organización intervenga en este proceso y facilite o acaben estos estresores, se puede llegar a decir que no se presentarán efectos negativos en sus rendimientos. Bueno, nuestro gráfico del problema se tiene que nuestra variable Y es los estresores laborales, nuestra variable X1 es desempeño laboral, personal, que es cumplir las tareas y las actividades, y nuestra variable mediadora o interviniente, que sería el clima organizacional. Nuestro enfoque, alcance y diseño. Esta investigación tiene como finalidad el analizar los estresores laborales, cuál es su efecto sobre el desempeño laboral e individual y de qué manera el comportamiento organizacional interviene en esta relación, y cómo las empresas pueden disminuir dichos efectos o controlar estos estresores. Bueno, nuestro enfoque es cuantitativo. Nuestro alcance es correlacional causal, ya que queremos analizar de qué manera los estresores tienen efectos sobre el desempeño laboral individual. Y vamos a tener un diseño no experimental, ya que los empleados no se expondrán a un experimento como tal, sino simplemente se van a analizar y se van a medir como ya es la empresa. Población muestra. La población objetivo para la realización de este estudio se dirige a todos aquellos trabajadores de empresas u organizaciones de la ciudad de Bogotá, con gran número de empleados de oficina, donde las estrategias de fomento y creación del clima organizacional sean significativas e incidan junto a factores personales como la influencia de estresores en los resultados de desempeño laboral individual. La muestra que usaremos será una probabilística, donde todos los elementos, o en este caso, empleados, tienen las mismas posibilidades de ser escogidos, los cuales lo define como representativa a la población. En este caso, la muestra se obtendrá por medio de calcular un tamaño de muestra, que como ya se mencionó, será representativo a la población, por lo cual usaremos el programa STATS,
Además de esto, las fuentes de datos o recolección de información se llevan a cabo específicamente en la ciudad de Bogotá, a través de encuestas a trabajadores de organizaciones que cumplan con los requisitos que ya fueron mencionados. Sobre las medidas y el alcance conceptual. Se ha decidido llevar a cabo una medición de nivel de estrés en la organización, mediante una encuesta que permitirá medir el estrés percibido por los encuestados en su ambiente de trabajo. Se utilizará el modelo propuesto por Ivancevich y Matson en 1983, denominado Stress Diagnostic Survey. Este cuenta con 6 subescalas que son ambigüedad en el puesto de trabajo, conflicto en el puesto, sobrecarga cuantitativa en el puesto, sobrecarga cualitativa en el puesto, falta de avance en la carrera y responsabilidad sobre otras personas. Estas escalas están aplicadas a todos los sectores de la organización. La idea es que los encuestados indiquen qué tan frecuentemente estos aspectos del trabajo les generan estrés. Para medir el impacto que tienen los estresores sobre el rendimiento, se ha utilizado el modelo Organizational Constraints Scale planteado por Spector y Jacks en 1998. Es una medida basada en la percepción de los trabajadores, quienes indicarán qué tan frecuentemente los estresores afectan directamente el rendimiento, debido a la disponibilidad de recursos, relaciones con los compañeros, entre otros. Debido a que el clima laboral es una variable difícil de operacionalizar, se ha decidido usar la escala propuesta por Winand en 2007. En este caso se usan 6 factores principales para realizar el constructo, que básicamente son la satisfacción de los empleados en el lugar de trabajo, el conocimiento de los empleados de las políticas de la organización, la percepción de calidad de la atención, el trabajo en equipo, el estilo de liderazgo usado y la evaluación de desempeño y el sistema de recompensas. Nuestros instrumentos metodológicos. El instrumento metodológico que vamos a usar es la encuesta estructurada. Esta encuesta tendrá preguntas cerradas en las que se contienen opciones de respuestas planteadas anteriormente y escalas de medición tipo Likert o diferencial semántico. Será un cuestionario autoadministrado donde reuniremos grupo de 25 personas en el cual daremos el propósito de la investigación y responderemos cualquier duda que surja en los participantes mientras responden nuestra encuesta. Para este estudio se ha decidido llevar a cabo un análisis multivariado de la información, principalmente porque se tienen 2 variables independientes, el clima laboral y los estresores del trabajo, que influyen sobre la variable dependiente, que es el desempeño. La idea principal de este trabajo investigativo es ver qué efectos tienen las 2 variables independientes anteriormente mencionadas sobre un único rendimiento. Este fin es alcanzable a través de la estadística multivariada propuesta, gracias a su facilidad para cuantificar relaciones entre variables. El cronograma de nuestro planteamiento. Entonces, el cronograma va a contar con 5 fases y un número determinado de actividades. Las semanas en total serán 13 semanas. Donde se tendrán el planteamiento, surgirán de la semana 1 a la semana 3. El diseño metodológico se extenderá de la semana 3 a la semana 6. La ejecución se irá de la semana 7 a la semana 9. El análisis será de la semana 9 a la semana 11. Y el cierre, que serían nuestras recomendaciones, y el cierre de nuestra consultoría sería de la semana 2 a la semana 13. Conclusiones. En el transcurrir de los últimos años se ha producido un incremento en la preocupación de las grandes organizaciones respecto a la importancia de un buen clima laboral y cómo esto repercute en sus empleados. Se ha evidenciado cómo un buen clima laboral puede ser un elemento diferenciador, productivo y hasta acogedor para los individuos a los cuales envuelve. Por ende, las organizaciones tienen que prestar atención al clima en el cual sus empleados se desenvuelven, ya que este puede ser el punto de partida de un desempeño o un rendimiento favorable para la organización. De esta manera, las decisiones tomadas respecto al manejo de los estresores laborales
pueden ser el paso para lograr la estabilidad del desempeño personal. De acuerdo a las expectativas de consultoría, creamos un acceso a una nueva herramienta de suma importancia, la gestión basada en la evidencia, y podemos ponerla en práctica. Generamos aprendizaje, pero del mismo modo generamos dudas que esperamos resolver en un futuro sobre la academia y la práctica. Pudimos profundizar en temas que queríamos conocer, pero que supimos que solo habíamos visto superficialmente en materias anteriores. Trabajamos con una herencia de trabajo científico propuesto durante años. Creemos que el trabajo fue una ventana al mundo práctico y una oportunidad para dejar de hablar de supuestos y comenzar a hablar de hechos probados académicamente. Por último, tenemos las referencias utilizadas en la presentación. Muchas gracias.